Hola, mi nombre es Ruth Fleitas y quiero compartir hoy contigo sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El autor Eric Sauer, en su libro El triunfo del crucificado, nos dice: la resurrección del Señor viene a ser, pues, el sello por el cual el Padre garantiza la persona y la obra de Cristo, quien, por este hecho, se demuestra ser el profeta y el Hijo de Dios. Es un sello de testimonio a lo que anunciaron los profetas. En cuanto a lo que Jesús dijo de sí mismo, los testimonios de los apóstoles garantiza que Jesús es el Hijo de Dios. Nos afirma que Él es Rey, que Él tiene autoridad y que nuestra futura resurrección y gloria del creyente está asegurada. La muerte y la resurrección de Cristo son la base de la reconciliación con Dios de aquellos que antes eran sus enemigos, la liberación del dominio del pecado en la vida del creyente, el señorío de Cristo, la obra intercesora de Cristo a la diestra del Padre, la unión venidera del Señor con los suyos y la manifestación especial del amor de su Padre Celestial para con el Hijo. En la Biblia encontramos 4 testimonios dados por apóstoles en lo que conocemos como el Evangelio según San Mateo, según San Juan, Marcos, Lucas, donde se habla sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo que te voy a compartir hoy es de San Juan 11. Tal vez me dirás, pero esa es la resurrección de Lázaro. Pero ahí Cristo hizo un anuncio muy especial, un anuncio sobre lo que vendría, su resurrección. Tal vez este pasaje lo habrás escuchado en muchas predicaciones, ocasiones, circunstancias, pero vamos a centrarnos en un versículo especial. En San Juan 11:25 les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vemos como en el capítulo 11 se relata la historia de la enfermedad y muerte de Lázaro. Marta manda llamar a Jesús y él llega a la casa de sus amigos. Notamos por otros relatos de que eran muy íntimos, muy amigos de Jesús. Vemos en relatos anteriores que María, Marta y Lázaro eran muy amigos de Jesús. Cuando Marta manda a llamar a Jesús, le dice: Señor, el que amas está enfermo. Jesús, antes de ir para la casa de Lázaro y de María y Marta, le manifiesta a sus discípulos que esta enfermedad no sería para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Pasan 2 días, y en el versículo 11 leemos que Jesús le dice a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y un poquito más adelante, 5 versículos, en el versículo 16, Lázaro ha muerto, declara. Y entonces vemos como en el versículo 17 y 18, Jesús llega a la casa de María, Marta y Lázaro, y ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El panorama era muy diferente a aquel panorama que él había visto la última vez y que hace referencia a la Biblia. No había una Marta corriendo de aquí para allá con sus ollas. No había una María que estaba sentada adorando. Y se escuchan solo lágrimas, dolor y tristeza. Vemos que Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dice a Jesús con todo el dolor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Había una superstición judía en esos tiempos que decía que si un alma permanecía cerca de la tumba por 3 días, estaba esperando a regresar al cuerpo. Entonces, era aceptado que después de 4 días no había ninguna esperanza de resurrección. Jesús le había dicho a sus discípulos que con estas circunstancias sería glorificado, y seguramente Marta sabía que Jesús podría haber sanado a su hermano. Aún si Jesús llegó tarde, ella le demostró un corazón que confiaba en quien era Él. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Leemos en la última parte del versículo 20.
Tal vez ella fue testigo de muchos milagros que Jesús realizó, pero en este momento el peso de la muerte no le hizo pensar en que Él es el autor de la vida y que estaba frente a ella, pero pronto lo descubriría. Vemos a una Marta desanimada porque llegó tarde a ver a su amigo Lázaro, y una María en casa triste y con un corazón seguramente difícil para adorar a los pies del Señor. El dolor y la angustia las estancaron. Jesús la anima a Marta diciendo: tu hermano va a resucitar. Y ella, de su teología aprendida, le responde: yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. Spurgeon hace referencia a esto y dice: es claro que ella obtiene muy poco consuelo del hecho de una resurrección distante y general. Ella necesitaba resurrección y vida cerca de casa, y que se volviera un hecho más presente para ella. Y allí encontramos una alentadora esperanza en la boca del Maestro. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús la lleva a no solo saber que pasó la muerte de su hermano, sino que habría una resurrección, y que Él, el autor de la vida, era la resurrección misma. Les dice: ¿crees esto? Y ella responde: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Amada hermana, ¿crees esto? Un día le has dicho sí al Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo para salvarme de mi pecado, y que has resucitado para mostrarme que eres el que venció a la muerte. Él venció, Él ha resucitado, y esto debe llevarnos a alabarlo a Él, porque tenemos vida eterna, vida en abundancia. Él ha roto esas cadenas que nos ataban, y aunque estemos muertos, vamos a estar vivos en su presencia. Nuestra alma tiene vida. Ya no hay más condenación, no hay más separación. Te animo a leer 1 Corintios 15, 55 al 58, y llevarlo a una parte práctica. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Alaba a Dios por la victoria de Jesús sobre la muerte. Agradécele por haberte dado vida eterna, por haberte dado la victoria por medio de Cristo. Mas gracias sean a Dios dadas, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, anímate a tomar acción. ¿Cómo? Estando firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estar firme y constante sabiendo que tu Señor, tu Salvador, ha resucitado, y Él venció a la muerte, al pecado y prontamente a Satanás. Tal vez es la primera vez que escuchas sobre esta historia y dirás: ¿qué es? ¿Qué significa? Tal vez conoces a Jesús como un Jesús histórico, el que estuvo en una cruz, pero quiero compartirte que Él, siendo Dios, decidió hacerse hombre, morir en una cruz para llevar tus pecados, pero que gracias a su resurrección, Él confirmó que Él es el Cristo prometido. Él es el camino que te lleva al Padre. Él es la verdad, sus promesas se cumplen, y Él es la vida. Sin Él, tu vida eterna está en juego. Él puede darte esa vida eterna. Tienes la oportunidad de que tu alma viva en Cristo. Él puede resucitarte de la muerte espiritual por el pecado, esa muerte que te separa de Dios eternamente. ¿Crees esto? Él es el Cristo, el Hijo de Dios que vino a este mundo.